Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Continuamos con la entrevista a Gastón Nakasato. En esta segunda parte recorreremos una por una las canciones de Inmove. Recordá que la primera parte la podés encontrar en nuestras redes sociales, Sin Conexión en Facebook o a través de nuestro canal de YouTube, al nombre de Alejandro Javier Gutiérrez. Bienvenidos. Desde un triste sol diviselando luz, ese mar de Dios que se nutre de aurora. Flecha de emoción, damisela del ser, dime la razón de tus alas violetas, dime a dónde ir y en qué flor buscar, dime la razón de tu huella en el pasto. De otro azul a beber tu miel, busco la razón de esta nueva tormenta, dime a dónde ir y en qué flor buscar, dime la razón de tu huella en el pasto. De tu huella en el pasto. De tu huella en el pasto. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez.
Antes que nada, como siempre, el agradecimiento al Negro Gutiérrez por permitirme participar de esta propuesta, que en este caso busca rescatar aquello que fue una gema dentro de lo que es la discografía de la música misionera. Estamos hablando de la ópera prima de Gastón Lacassato y Nube. En el programa anterior habíamos hablado con él sobre los procesos creativos, los tiempos que llevó el armado de este material, la lista de temas, el maceramiento que tuvo cada canción, a lo largo del tiempo para terminar siendo grabadas de la manera que hicieron grabadas, con ese equipo de trabajo impresionante donde había gente como Marisa González, Osvaldo de la Fuente, Gino Stremaltiuk, también Andrés Beusaer, músicos Cacho Bernal, que participaron de ese material. La cuestión es que se siguió indagando, después estuvimos hablando con Gastón sobre tema por tema, las significaciones, los momentos, qué colores, qué musicalidad, qué sonoridad quería para cada tema. Y ahí nos llega un audio de Osvaldo de la Fuente. Pero antes del audio quiero comentar algo. A fines de los 80, 2 años antes de los 90, Leonard Cohen saca un material, un álbum que se llama La Torre de la Canción, The Tower of Song, una serie de canciones, pero además una canción con ese nombre, que hablaba de quienes habitaban esa torre de la canción. Aparecía Han Williams, al cual Leonard le preguntaba algo y él no contestaba. Y uno puede imaginar, también en esa torre estaban las temáticas que atraviesan las canciones del mundo, por decirlo así. Y en esa torre pagaba su renta Leonard Cohen, ya viejo, y comentaba justamente lo que era estar en esa torre de la canción, en esas temáticas, con esos personajes. Yo imagino que si hubiera una suerte de área misionera de la torre de la canción, seguramente ahí estaría, ni que hablar, Alcibíades, Ramón, Vicente, pero también estarían, sin duda alguna, Caroso, Gervasio, Osvaldo de la Fuente y el propio Gastón Lacassato. Creo que ellos forman parte, Hugo Guardaviento, por supuesto, también por encima de todo esto que estamos hablando, como aquel gran creador, o como ese gran creador que es Hugo. Pero Gastón habitaría seguramente esta torre de la canción. Y en esta torre de la canción, Gastón propondría una estética propia, imágenes propias, una poética propia, una sonoridad, una afinación de las guitarras propias. La cuestión es que después de haber hecho el programa anterior, ya sobre el final, ya editado el programa anterior, nos llega al Negro y a mí, el Negro me lo comparte, un audio de Osvaldo de la Fuente, donde cuenta lo que fue la génesis de Nube. Eso es lo que vamos a compartir solo y en exclusivo para aquellos que escuchan sin conexión desde YouTube. Esto no va a salir en la radio, sino que va a ser directamente en la plataforma digital. Así que vamos a escuchar este relato entre maravilloso, admirado y sorprendido de Osvaldo de la Fuente de lo que fue grabar la ópera prima de Gastón Lacassato. Sin conexión. La verdad que es un gusto charlar un poquito de conocerlo a Gastón, un querido hermano de la música y de ese disco. Disco maravilloso, víctima de las circunstancias. ¿Y por qué digo esto? Mira, habrán sido mediados de los 90, fines de los 90. Voy pasando por la Plaza 9 de Julio. Y viste que Posada era más chico incluso que ahora. Entonces más o menos nos conocíamos todos. Y yo en esa época tocaba con Los Pies. Y era una época muy alta así de la banda. Mucha gente en los recitales, llenábamos lugares, o sea, cifras, 1000 personas, 800, 1000 personas, galpones del puerto, galpones de la murga. Éramos muy convocantes, cosa muy, muy curiosa, muy extraña para una banda de rock posadeña en su tierra. Y una noche voy pasando por la Plaza 9 de Julio y hay como alguien tocando la guitarra ahí sentado en una así de esos bordes que hay ahí de las plantas. Y creo que había algunos escuchando, entonces me animo como de atrás a escuchar, acercarme a escuchar. En ese momento Gastón tenía un pelo largo, un poquito encrespado,
creo que tenía recogido el pelo así, la pernita cruzada, y cantando cosas alucinantes, un poco de Spinetta me acuerdo, pero también me parece que escuché algunas canciones de él que ahí fue cuando dije, ¿de dónde salió este muchacho? Tremendo, ese primer impacto fue muy fuerte, fue muy lindo. Y creo que ahí mismo me acerqué y le comenté que me había gustado su música y entramos así como en una relación de amistad. Creo que ahí, mira, si no me equivoco, Cacho, Bernal y Dani ya estaban tocando con él o estaban empezando a tocar con él. Él había regresado de estudiar en La Plata y tenía una info muy superior a la que circulaba, por lo menos en mi mundo, en mis 3-4 cuadras a la redonda. Y bueno, y ahí me enteré, empezaron a tocar y creo que los fui a escuchar. Y después en alguna oportunidad también me invitó a tocar con él. Y empecé a tocar con él. Creo que Lito también andaba por esos años dando vueltas con él. Y nada, lo que es fácilmente apreciable, digamos, ¿no? La belleza de sus composiciones. Y él andaba con todos esos temazos del primer disco, de este disco Nube. Que creo que casi todos los que yo pude escuchar, no, es cierto que no, mirá, creo que incluso hay temas que él todavía no grabó de aquella época. Y también hay temas de aquella época que fueron para el segundo disco. Y así, pero bueno, unos cuantos fueron a parar a ese disco. Ya como 2000, ¿viste? 2000 y adentrado, me acuerdo que él andaba con eso de la venta anticipada para grabar el disco. Y cómo fue que grabamos el disco en De la Mente Record, que era mi estudio. Yo empecé a grabar de una manera muy, muy casera, pero que sirvió para la época, para el momento fue algo que destrabó mucho, ¿no? Tener la posibilidad de grabar y mostrar la música. No pensábamos que iba a pasar 20 años y que íbamos a estar hablando de un disco de aquellos años. En realidad sí, uno no es tan consciente de las cosas que hace en ese momento y las hace de corajudo, porque si no, realmente a veces hay cosas que uno no haría. Porque me acuerdo que en todas esas vueltitas de tocar y esto, yo le propongo grabar, ya empezaba a lograr algún sonidito aceptable, apenas aceptable, porque la técnica no alcanzaba y los conocimientos también, no era como ahora que vos googleás cualquier cosa y te pasan info. Era casi misterioso todo ese mundo del sonido y de las frecuencias que hacían distintos compresores y distintas cosas. Bueno, yo me acuerdo que charlaba mucho con Ernesto Pais, que era uno de los que más sabía en aquella época, y él me contaba cosas y me enseñaba. Y después era mucha dedicación y oído y eso, ¿viste? Pero bueno, le propongo, en una de esas vueltas, él estaba muy trabado y le digo, mirá, si querés grabar en mi estudio, le metemos, tratamos de sacar lo mejor posible. Y así fue. Que me dijo, dale, vamos a meterle. Yo fui como una especie de productor, pero fue una cuestión porque yo estaba sentado ahí y él iba como trayendo a los músicos y hablábamos y es cierto que conversábamos bastante también en esa época y hablábamos de tal música, mirá, en este tema podría estar tal otro, en este otro. Esas charlas, ¿no? Pero en definitiva siempre el control artístico estaba en manos de Gastón, que él sabía muy bien lo que pretendía y creo que de entrada se dio cuenta de que las posibilidades
que íbamos a tratar de hacerlo mejor con las posibilidades que teníamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mejor micrófono con el que contábamos en esa época era un SM57. No teníamos algo mejor para grabar voces, ¿no? Creo que grabamos la guitarra. Hay un tema que se llama Muriendo Azul o algo así. Que yo me acuerdo que yo le puse 2 micrófonos, uno a la voz y uno ahí unos centímetros de su guitarra acústica, y él lo tocó y lo cantó tal cual está en el disco. Después creo que se agregaron algunos efectos así de chapas, de cinte, muy discretos por atrás, pero básicamente es lo que él tocó ahí y grababa con esos micrófonos. Así que realmente todo era muy mágico, muy mágico. Y él venía tocando ese repertorio como varios años. Imagínate un tipo con esa capacidad de esa musicalidad de tocar y de cantar, que venga tocando un repertorio durante un tiempo. Eso tenía una maceración y una maduración exquisita. Y eso fue lo que quedó en el disco. Eso creo que es lo que salva el disco a nivel propuesta artística musical. Por eso yo decía hoy, a pesar de esta cuestión, porque la técnica era nada, no había nada. Era casi lo mínimo para que algo pueda suceder. Pero la música era tan poderosa que salvaba todo el resto, que deja todo de lado. Vos 20 años después, pues no, yo creo que tenía, te digo, una consola, una Soundcraft de 8 canales, que no sé si la tenía en ese momento, pero la tuve por ahí. 57, los pies, cuando íbamos a grabar una batería, íbamos a pedirle a Panchi Boneto unos pies de micrófono y unos micrófonos y cables, y después a la tarde le devolvía, muy generoso Panchi siempre. Y así fue que en el living de casa, mi casa tomada, que fue la Jujuy 113, terminó una casa estudio de grabación. Y ahí vino Gino, ahí vino Cacho en otras oportunidades, pero pasaban meses entre una cosa y otra, ¿no? Dani, que fue y tocó el bajo por línea, ponele. Me acuerdo también que el disco ya estaba bastante redondeado y apareció Andrés Beusaer, que es el de AKC Trío, el de Pedro Aznar, tecladista de Pedro Aznar, un tremendo músico que había sido muy amigo de él y compartía un proyecto en La Plata. Y él fue con su teclado, que no sé, era una nave espacial, armó ahí en el estudio y tocó. Creo que hicimos 2 pasadas y él fue metiendo cositas así. Toda una delicia. Sí, yo creo que lo que más recuerdo son esas grandes canciones, porque vos escuchás ese disco y es de principio a fin una belleza, una canción más bella que la otra atrás. Me acuerdo también Marisa González metiendo unos coritos, unas voces así. Me acuerdo de Gino grabando batería, que no sé si grabamos en casa o fuimos a la casa de él. No, fue en mi casa. Tengo como recuerdos vagos, ¿no? Y después algunas cosas que yo fui desarrollando y que él venía acá tanto y yo le mostraba. En algún momento él agarró la eléctrica también. No recuerdo bien, pero me acuerdo estar ahí con él, yo grabando y él tocando la viola eléctrica y tocaba mejor que la acústica, que la tocaba excelente. Sí, fue una experiencia muy linda esa, fue muy linda. Y el disco creo que es un discazo. Esos discos que no envejecen y que son patrimonio de la cultura misionera. Cosas que justifican tantas otras, ¿no? Así que bueno, en este aniversario, que también es aniversario de mi primer disco del Libro de los Monstruos, porque lo sacamos medio juntos,
y se fue grabando así medio en paralelo, también con la misma técnica, la misma dinámica, un poco parecido, nada más que yo con cantantes invitados y él cantando su disco, ¿no? Claro. Y Gastón también está en mi disco. Pero bueno, feliz cumpleaños para Innube, feliz cumpleaños para Gastón. Y te voy a agregar un detalle más. Con Neto fuimos, después que salió el disco al año, los 2 años, a Cosquín Rock. En Cosquín Rock nos cruzamos, había unos días que tocaba Spinetta, Luis Alberto Spinetta. Y Gerardo, trompetista de Neto, había llevado el disco de Gastón y le da el disco de Gastón. Yo estaba ahí cerca, a unos metros, ¿no? Yo no me animé a acercarme. Y me acuerdo que el flaco mira y se sorprende así como que se aleja un poquito y dice, Innube. Claro, estaba todo en el lenguaje del universo, ¿no? Esa que compartían. Se sorprendió el nombre. Creo que agarró el disco, lo guardó, lo habrá escuchado seguramente. O no sé, viste que hay mucha gente que se acerca en esos festivales, pero le llamó mucho la atención al nombre, Innube. Así que bueno, ese fue el día que Spinetta y Gastón Acassato se encontraron. Y seguramente él te contará, se habrá encontrado alguna vez más con el flaco. No sé, eso habría que preguntar de él, yo nunca escuché. Abrazo, negro. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Ahora sí vamos a meternos en el disco Café. Y ahí, Gastón, estuve escuchando durante todos estos días de que se le ocurrió a Café y tuvimos la suerte de tenerte acá, escuchar estas 9 canciones. Y algo nos hablaste al principio de cómo creaste alguna de estas canciones, y yo encontré, digamos, 2 clasificaciones. Como la primera, encontré que están todos los elementos adentro de tu disco. Está la tierra, está el agua, está el aire y está el fuego, ¿no? Me parece que eso está ahí. No sé si algún momento lo pensaste, digamos, que eso está adentro tuyo, ahí adentro. Y después separé para sacarlos de ¿cómo se llama? De la clasificación de números, digamos, como hay una sección Beatles, digamos, en canciones como Muriendo Azul o Darling, me parece que sí, Mundo Lejos, como que tiene una sonoridad, digamos, a esto. Los hits que te acompañaron toda la vida, siento yo, digamos, como Mundo Lejos, que para mi criterio es una de las mejores canciones más bonitas que se escribieron acá. Digamos, es la que inicia, digamos, ¿no? Sí. Sí. Creo que compartimos esto, Me culpa de tanto amor, digamos, esto parece que era el hit, digamos, ese ritmo, digamos, esa página que tenga ahí adentro. Y esto como verlo desde el lugar, como la canción spinettiana es Ángel de Magma, digamos, esto es lo que pienso yo. No sé cómo lo ve Café, digamos, estas canciones. Y empezar a hablarlas, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, Floración, digamos, empecemos por ahí. ¿Qué contar, ¿no? Digamos, como el nacimiento, ¿no? Del proceso de cómo tienen que pasar las cosas para que florezca, y lo que es la vida, y lo que habla mucho, digamos, tus canciones en ese momento, ¿no? Pude empezar, escuchaba muy atento a tu principio de charla, porque decía, bueno, qué bueno entenderlo a Gastón, digamos, en qué momento estaba y cómo escribía esto, ¿no? Y cómo traspasan las canciones con el tiempo, ¿no? Y qué significado distinto le da a uno. Es como la lectura, ¿no? Si vos agarrás el libro que agarraste hace 15 años, ahora va a ser. Además hay algo, digamos, ¿no? En esto de Floración, por ejemplo, aparte de la poética, la floración también está en la música. Sí. Quiero decir, o sea, lo que uno puede de alguna manera percibir como si bien eso es totalmente aleatorio a veces, digamos, uno escucha la música, escucha la letra y está esa floración ahí metida, ¿no? En algo que no tiene letra, como la música, digamos. Por ejemplo, Floración tiene que ver con la instancia esta, o sea, nació, surgió, hoy es el cumpleaños de mi hermana, Naomi,
justamente, y Naomi en ese momento estaba embarazada. Y entonces yo estaba en el living de la casa de nuestra infancia. Allí pasaba mucho tiempo, tenía una tetera mía, me hacía tés y agarraba la guitarra y libros y diccionarios, qué sé yo, y escribía y estaba todo el tiempo leyendo. Y bueno, estaba mucho tiempo concentrado en eso, digamos, ¿no? En formarme y tratar de rescatar algo que a mí me identifique y traduzca, digamos, mi relación con la vida, ¿no? Aparece Naomi con esa panza enorme y qué sé yo, y yo dije, bueno, qué bárbaro esa floración ahí en voz. Y ahí automáticamente empecé a escribir, ¿no? Entonces, bueno, ese relato de esa floración, de esos espejos que yo me imaginaba, cómo se iba a construir esa personita ahí dentro, digamos, con toda la data que tenía de sus padres y la evolución que después afuera iba a tener, ¿no? Melanie, que ahora tiene justamente 23 años. Después... Vamos con otra, puede ser otra que luego yo creo. Sí. Acá aparece un juego de palabras, ¿no? Es Endoluz, ¿no? Sí. Digamos, ahí, digamos, metiendo las primeras, digamos, bueno, decir, bueno, Inmove, Endoluz, encontrarse, digamos, con ese mundo de composición. Y bueno, este tema es hermoso, digamos. ¿Cómo llegaste, digamos, a la formulación de la palabra, ¿no? Y a esa composición maravillosa? Y bueno, esa canción. Esa canción yo la escribí en La Plata en el momento que estaba enamorado de María, justamente María Bergamaschi. Ella tiene que ver con esa canción y bueno, me la imaginaba con esto de esa luz interior que ella tenía, ¿viste? Y que me generaba algo, el amor y la música y el violeta, que era el color que le gustaba a ella y todo eso, ¿no? Y empezar a jugar un poco con eso, y esto de ecto, endo, ¿no? Bueno, jugar con toda esa historia, es decir, en ese disco, bueno, nuevamente se acerca a esta instancia del amor, de la premura del amor, de los primeros amores, al igual que Mundo Lejos, que esa la escribí en el 2000. Ya en el 94 yo me había encontrado con Linda Herding, una chica sueca, a fines del 93, verano del 93, y bueno, ahí nos conocimos con ella. Ya tenía 14 años, yo tenía 18, y nada, fue como un amorcito ahí que tuvimos, pero que quedó ligado así como una cosa así muy importante para el resto de nuestras vidas, creo, o al menos para la mía. Y después ella se tuvo que ir, yo me fui a La Plata a estudiar, nos seguimos escribiendo cartas, que tardaban también, o sea, me llegaba una carta ya al mes, a los 2 meses, no sé qué historia. Entonces, siempre todo fácil, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí como sacando a relucir y escudriñando todo mi amor, todo ese contenido, todo lo que yo podía, digamos, esa nostalgia, la angustia, los sueños, las proyecciones de algo, que bueno, tal vez intentar destinarme a eso. Y no sé cómo, ahora se dice de otra manera, no sé, pero bueno, instalar esa necesidad para provocarla, ¿no? Claro. Y bueno, así que Mundo Lejos, después ella me viene a visitar, se fue a Suecia, yo inclusive en un momento pensaba en irme, no lo hice, volví a La Plata, ahí me conozco con María y resuelvo volver a La Plata a seguir estudiando, un tiempo por lo menos, y bueno, ahí compongo Endoluz, y más adelante en el 2000 viene Linda a visitarme, y bueno, dice en un momento, vienes a verme. Bueno, vino a verme, se vuelve a ir, y en ese momento, bueno, yo escribo en esta apertura del siglo nuevo, Mundo Lejos, o sea, esa necesidad también de que esta nueva
este nuevo siglo me aproxime o nos aproxime incluso un deseo a una humanidad un poco más tierna, ¿no? Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Otra de las canciones que se ve que una de las que le gusta a Café es esta, la del juego de palabras, ¿no? Abriles alas a la mar. Y encontré un video, Gastón, donde vos al público le explicabas lo siguiente, le decías esto. Una canción que remite a esta región, pero del otro lado, del lado del río Uruguay, del lado del Brasil. Y remite de alguna forma también a un amor que apareció también en mi vida hace mucho tiempo ya, y que bueno, en su momento también generó muchísimas cosas en mí y muchas canciones también. Esta canción se llama Abriles alas a la mar. Abril, el sustantivo abril verbalizado, abriles alas a la mar.
Ese era Gastón Nakasato explicándole a la gente, tratando de explicar a la gente. Sí, a veces uno no debería explicar tanto. Me doy cuenta. Ahora lo vas a tener que explicar. Muy bueno. Y Ya está el registro, así que encontramos el registro. ¿Viste cómo es internet? claro, sí, muy bien. Lo bueno que resisto al registro ese, al archivo. No soy yo. Esa no es mi palabra. Claro. Porque podría haber dicho cualquier cosa, pero no, sigo repitiendo lo mismo. Es decir, Mundo Lejos, Me culpa de tanto amor, Abrirles alas a la mar, son canciones que tienen que ver con Linda, con todo eso que ella produjo en mí, digamos, ¿no? Abrirles alas a la mar es cuando ella también se va, pero es como que entiendo de que ella se tiene que ir y que yo tengo que seguir adelante con lo mío. Pero, no obstante, o sea, siempre voy a rescatar, o rescato, digamos, que ella pasó por mí, por mi instancia, por mi vida, y que, bueno, ha legado y ha dejado, mejor dicho, ha dejado el legado de algunas canciones. Así que esa primera y tierna edad, donde muchas de aproximaciones a mi ser se fueron consolidando en estas canciones, me pareció necesario, oportuno, dejarlas plasmadas en ese primer disco, digamos, porque creo que el amor es importante y para mí fue una revelación y una transformación. Así que bueno, en parte Abrirles alas a la mar es eso, ¿no? Comunicate con nosotros al 03-764 6479 64. Se marchan, perfumando abriles irán, libres, brisas, tornasoles, devolviendo encantos a la salamar. Viste, las noches se marchan, perfumando abriles irán. Tornasoles, devolviendo encantos a la salamar, a las libélulas lilas que a la mar aman almas, aman almas, aman almas, a las libélulas lilas que a la mar aman almas, aman almas. Libélulas lilas que a la mar aman almas. Las noches se marchan, las noches se marchan, perfumando abriles irán, libres, brisas, tornasoles, devolviendo encantos a la salamar, abriles a la salamar, abriles a la salamar. Otra canción con una sola palabra, como es, y hablaste algo hoy al principio, pero contanos un poquito más de Ausente, ¿no? Bueno, es hermosa la canción, sí, digamos, sí. y ahí aparece, digamos,
algo por afuera de todo el disco, me parece, ¿no? Me parece como que es otro permitido. Es como un... es una de las canciones que más me gusta, es una samba hermosa, que habla justamente de una ausencia, y ahí el bandoneón de Pico genera como un instante de sagrado, diría yo, ¿no? Si bien todo es sagrado, pero eso es como un corrimiento hacia algo mucho más ligado al corazón y a un diálogo casi ritual, te diría, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Esa grabación también puedes contarnos y no, Pico ahí adentro, claro. Vos haciendo desde compositor, digamos, mostrando algo que todo el tiempo estamos replicados como el regionalismo, nuestras canciones y demás, y acá, digamos, hay una licencia absoluta, digamos, de la poesía y canción que en un disco hermoso que tiene esos pequeños registros, ¿no? Sí, no sé, a mí siempre me pareció que el bandoneón tiene esa carga, obviamente, ¿no?, tan nostálgica, que pocos instrumentos pueden narrar. Y bueno, Ausente es una samba que compuse en La Plata en el 94, en una cátedra. Justamente teníamos que hacer una guajira, teníamos que hacer una samba. Y yo como que me convertí teníamos obviamente un grupito humano que teníamos que hacer ese trabajo. Pero yo como que me convertí en el compositor de eso, ¿viste? Y entonces sumaba, y bueno, che, acá vamos a poner una flauta traversa, bueno, vos tocás la flauta, listo, perfecto, tocás vos eso, el piano, qué sé yo, poner la letra, a ver. Alguien me tiró los primeros 2 versos y después yo terminé escribiendo todo el resto. Y bueno, y los chicos me dejaron, digamos, porque entendían de que evidentemente yo ya era un compositor de canciones y no había manera. Claro. Entonces acudí. Se te cayó rápido el disfraz de baterista, digamos. Sí, claro. Entonces nada, fui directamente a eso. Y bueno, en La Plata le di toda esa forma. De hecho después quedó como ellos nos daban ejemplos y algunos podían hacer arreglos en otros temas, si es que no, o sea, podían componerlo, pero podían también arreglar. Así que estaba Piedra y Camino, algunas otras del Cuchillo y Zamón, de Atahualpa, etcétera. Y yo quería componer lo mío, ¿viste? Claro. Así que bueno, compuse eso y después me dijeron que mi samba había quedado ya como parte de la cátedra, digamos. Y, bueno, nada. O sea, el trabajo práctico está aprobado. Aprobadísimo. No, esa materia puedo decir que tuve 10 en todas en todos los proyectos, digamos, ¿no? ¿Y el nombre fue cambiando? ¿Ausente? No, Ausente siempre fue Ausente. Y bueno, y ahí apareció la virtud del pensar a mi madre, digamos, ¿no? Mi mamá, que mi hijo, o sea, yo, Naomi, somos hijos adoptivos. Y mi mamá, Elsa Graciela, que le decían Marisa, Marisa falleció cuando yo tenía 6 años. Ahora el 8 de enero hubiese sido el cumpleaños de ella. Y así que, bueno, y el 23 de enero es el cumpleaños de mi padre. Justamente coincide con el cumpleaños de Spinetta, ponele. O sea, un montón de cosas que son mucha carga realmente. Y para mí no es algo... qué casualidad. Claro. O sea, yo lo tomo de otra forma. Y bueno, y mamá estaba ahí, digamos, ¿no? Entonces escribí acerca de ese ser, de esa voluntad que está desde otro lugar, pero está. Entonces la ausencia no es tal. ¿Cómo cargaste toda esa información, digamos, para crear esa canción y para que Pico, o para que a vos lo logres, digamos, que diga, es por acá la canción, ¿no? Claro. Qué difícil, porque tenés un registro sentimental personal muy grande, digamos. Sí, bueno, nada, era la samba, era eso, y cuando vine con ese material, y cuando, cuando le iba mostrando a Cacho, a la gente ahí, también pensaba, estaría bueno hacer un material porque, yo no me ato a un ritmo, a un género. Me gusta todo lo que escucho y que me conmueve, me gusta, digamos, o sea, me tiene que conmover, tiene que pasar por ese lugar, digamos, tiene que ser poético, tiene que
tener una armonía que, o sea, que a mí me provoque algo, ¿no? O sea, el llanto como la felicidad, o sea, creer en eso. O sea, yo creo en lo que me conmueve. Digo, eso es verdad. Entonces, las canciones que le iba mostrando a los chicos tenían que ver con eso, con esta es mi verdad, esto soy yo, acá estoy yo. Y Nube era eso mío, era mi identidad, todo de lo que yo estaba formado, o lo que yo reconocía en ese momento de lo que yo estaba formado. Si bien en esta trilogía, pensando, ¿no? Nube, Nakasato, que fue mi segundo disco, y Naciente, mi tercer disco, o sea, ahí está todo ahí están mis padres nuevamente, en todo ese recurso, mi familia, mi lugar, mis deseos, el amor, algunas referencias. Entonces eso se repite a lo largo de los 3 discos con diferentes resonancias, con diferentes instrumentaciones, otros músicos y obviamente otros lugares, y otras edades. Pero bueno, ahí volviendo a lo de Ausente, ¿y por qué aparece Pico? Bueno, aparece por esa situación del tango, de la nostalgia, de la angustia, de esa sonoridad tan amorosa, tan dulce que tiene el bandoneón. Y bueno, cuando le dije, y Pico era un referente ya también de mi lugar y cerca, o sea, Sí. ¿no? O sea, es casi Oberá, digamos. Sí, ahí, sí, es lo mismo, digamos. Campoviera. Es como un barrio. Claro, claro. Nos separan kilómetros. Y nada, y bueno, entonces cuando le dije eso, sí, bueno, y siempre fue sí. Claro. Y fue y le metió eso, hacé lo que quieras, lo que sientas, digamos, ¿no? Tiró esa y ya estaba. Es como que para mí ese tema en todo el disco es como que se corta el aire, digamos, en un momento, y si lo tuviera que hacer visualmente aparece un corazón así explícito, digamos, ¿no? Porque lo otro tiene, y está en el centro del disco. exacto, aparte. lo otro tiene como un montón de recursos poéticos, musicales y demás. Esto es algo que tiene que ver con la poética de lo crudo. O sea, y eso creo que Pico lo entendió también muy bien, digamos, porque es hiriente en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Tiene que ver con lo que decía Gastón, ¿no? Si, la emocionalidad lo pura, que ¿no? soy lo que me conmueve, Claro. y tipo, acá está. Y esa es mi verdad. Claro. Visité nuestra red social www.facebook.com/Sin Conexión LT17 y reviví todas las columnas.